Nuevamente con ustedes, es un gusto volver a saludarles. Ya comienza la tarde en algunos países de América Latina y queremos que nos siga acompañando porque hay mucha información sobre todo lo que está ocurriendo en buena parte de nuestro continente y también fuera de las fronteras de nuestra región. Así que acá comienza la conexión digital meridiana de Telesur y queremos que nos acompañe. Interactúe con nosotros, estamos en redes sociales, en Twitter somos @conexión Telesur y mi cuenta corporativa @JuanCTelesur. Usted allí puede responder este interrogante. Con el levantamiento del paro armado por parte del Ejército Popular de Liberación en el Catatumbo, ¿terminará la crisis y regresará la normalidad? A ver, pues hago mención a esta pregunta porque esta es la misma interrogante que se están haciendo los colombianos que residen en esta zona, la zona del Catatumbo que corresponde al departamento de Norte de Santander. Ahora, hoy lunes a las 6 de la mañana tiempo local, el grupo armado que mantiene disputas con el Ejército de Liberación Nacional y con el Ejército colombiano, las Fuerzas Armadas, levantó el paro que mantenía sobre el Catatumbo desde hace más de 2 semanas aproximadamente. Horas antes de darse por finalizado este paro, el grupo, el EPL, difundía un video en el que aseguraba que estaba dispuesto al diálogo para buscarle una salida a las diferencias entre las dos organizaciones guerrilleras. Se estaba refiriendo en ese momento al ELN, al Ejército de Liberación Nacional. Ahora, el EPL había anunciado el inicio del paro desde el anterior 14 de abril y era a consecuencia de los enfrentamientos que mantiene con el ELN por el control territorial. El grupo guerrillero tomó la decisión, debido a las peticiones de los pobladores, quienes aseguraban que la comida ya escaseaba, al igual que el combustible, y era consecuencia de los constantes enfrentamientos entre las dos organizaciones guerrilleras. Ahora, esta situación ha dejado que miles de personas tengan que dejar todo lo que tenían y desplazarse hasta otras zonas donde ellos consideraban eran seguras. Ahora, también en Colombia sigue la situación de extrema pobreza en otras regiones del país. Por ejemplo, al norte, en la región de La Guajira, se ha dado a conocer la muerte por desnutrición de varios niños durante las últimas semanas. Avancemos. Queremos darle a conocer a la opinión pública y acatando el llamado que las comunidades y la población civil, que el Estado Mayor Central, el EPL, está dispuesta al diálogo para buscarle una salida a las diferencias que hay entre las dos organizaciones guerrilleras. También queremos manifestarle a la región del Catatumbo que a partir el oficial del 30 de abril a las 6 de la mañana se levantará el paro armado. Allí estaba el anuncio del Ejército Popular de Liberación. Revisemos prensa digital, El País, prensa colombiana. Vamos a ver cómo está titulando. Ejército Popular de Liberación levantó paro armado en el Catatumbo. Así lo daba a conocer el Ejército Popular de Liberación, el EPL, a través de un material audiovisual, ya lo veíamos en pantalla, donde aseguraba que tomaba la decisión luego del llamado de la población civil y las comunidades del Catatumbo para frenar los enfrentamientos entre Ejército Popular de Liberación y Ejército de Liberación Nacional. Los enfrentamientos entre ambas organizaciones dejan hasta el momento cerca de 9.500 personas desplazadas que han llegado ya a cascos urbanos, a zonas bastante pobladas y que ahora muchos de ellos permanecen en albergues. Ahora las consecuencias. Vamos a revisar telesurtv.net, que es nuestra multiplataforma digital. Revisamos parte de las consecuencias. Líderes advierten que está en peligro la paz en Colombia. A ver, el ex jefe negociador del gobierno en los diálogos con la anterior Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, el Ejército del Pueblo, el actual partido político FARC, bueno, estamos hablando del ex negociador y que ahora es candidato presidencial por el Partido Liberal, estamos hablando de Humberto de la Calle, pidió que se tome conciencia del freno que implica la guerra para el futuro colombiano. Así las cosas, varios líderes, tanto políticos como sociales, están advirtiendo sobre la posibilidad de que se pierdan los avances logrados por el acuerdo de paz tras el informe de un periódico estadounidense, Wall Street Journal, en el que aseguraba que la justicia de Estados Unidos investiga por narcotráfico al miembro del partido FARC, Iván Márquez. Esta información además se le agrega ya a toda esta información que se venía reflejando en Colombia durante las últimas semanas.
Bueno, también lo decíamos al inicio de esta conexión digital meridiana, siguen muriendo los niños por desnutrición en La Guajira, esto es al norte de Colombia. El más reciente informe epidemiológico del Instituto Nacional de la Salud, el INS, informa que 8 menores de 5 años han muerto en el mes de abril en varias regiones del país, en varias regiones colombianas, principalmente en el departamento de La Guajira. Y en ese sentido, lo corrido de este año, han ingresado nada más y nada menos que 93 casos de muertes probables por asociación a desnutrición, de las que 7 casos han sido descartados y 86 más se encuentran en estudios de laboratorio. José Manuel Jiménez, nuestro corresponsal en Colombia, tiene más información en directo. Tras 15 días de paro armado decretado por el EPL en la región del Catatumbo, hoy se levantó a las 6 de la mañana, hora Colombia, dicho paro. Se dio a conocer a través de un video que llegaron a diferentes medios de comunicación, hombres armados diciendo que ya se levantaba este paro y que estaban dispuestos a negociar con la guerrilla del ELN para saldar sus diferencias y no seguir en la confrontación. Recordemos que esta confrontación llevaba más de 40 días en la región por la disputa del territorio que había dejado también el frente de las FARC que operaba en su momento en esta región y que luego de la desmovilización estos dos grupos armados se están disputando. Este paro armado también dejó como consecuencia más de 9.000 desplazados en diferentes zonas del Catatumbo, en la región completa del Catatumbo y en diferentes municipios. Se llegaron a hacer albergues humanitarios con difíciles condiciones para los pobladores. De todas maneras, la calma regresa a la región del Catatumbo, pero las zonas donde hay más población, como Tibú o Cúcuta, toca mirar o esperan los ciudadanos, los habitantes de esta región, qué pasará hacia los adentros de la región del Catatumbo, en las montañas, en esas regiones alejadas de los centros urbanos. Ahí está entonces toda la información que refleja nuestro corresponsal desde Colombia. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Avanzamos. Reacciones se han hecho sentir no solamente en las calles que ha recogido Telesur, sino también en las redes sociales. Vamos a ver cómo estaban trinando algunos de los colombianos. Juliet Cano, ojo, se acaba el paro armado, pero no la disputa entre el ELN y el EPL. La población sigue expuesta al fuego cruzado. ¿Dónde? Ahí está la etiqueta. En el Catatumbo, que es una región colombiana que está comprendida de aproximadamente 11 municipios del departamento de Norte de Santander. Avanzamos. Próxima reacción en Twitter. Vamos a verla de inmediato en pantalla. La tengo. Fray Julián Herrera. Es una respuesta al trino de Juliet Cano que ya veíamos hace segundos. Es una gran noticia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Se pregunta Fray Julián. ¿Será que el Estado abrirá los ojos y empezará a hacer presencia con inversión real? Y miren ustedes ahora la frase con la que termina este mensaje, Fray Julián, Pray for Catatumbo. Próxima reacción, ya la voy a ver en pantalla. Aparece Richard Martínez, visita del sargento mayor del Comando del Ejército de la Primera División de la 10ª Brigada y de la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas Medianas en La Guajira, llevando los lineamientos de la comandancia del Ejército de Colombia en referencia también a esta información de la que le hablábamos hace segundos, que es el incremento de muertes por desnutrición en La Guajira colombiana. Próxima reacción, la voy a ver en pantalla. Ingrid Gámez, la tengo en pantalla. Con entrega de un cheque de 14.000 millones de pesos en Uribia, en La Guajira, por parte del ministro de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural, comienza la construcción de 37 pozos profundos en 10 municipios. Y es así como dicen desde las redes sociales que se dan los lineamientos que aparentemente está emanando el gobierno colombiano, pero que no da por sentada, no da por finalizada esta crisis de desnutrición que se está reflejando en La Guajira colombiana, que reiteramos, ya ha dejado varios niños desnutridos y que han muerto incluso por desnutrición. A otros temas, hablemos ahora de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. En Oriente Medio, el conflicto por poder y por territorio, además por el control del petróleo, pone a Afganistán de nuevo en el escenario de las tragedias.
El país sufre con ataques del autoproclamado Estado Islámico, que es un grupo terrorista. Desde la semana pasada son ataques que ya generaron decenas de muertos. Entre las víctimas de hoy solamente hay niños y periodistas. El principal foco de ataques son las sedes militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Vamos a revisar de inmediato parte de las imágenes que estaban circulando ya en redes sociales durante esta jornada. In Kabul, the first of two suicide attacks in the Afghan capital. There are reports of several dead and injured. The first explosion was soon followed by another. Police say a journalist died in the second blast, which also wounded two police officers. The central area of Kabul. Ven ustedes en pantalla cómo se estaba generando esta información a primeras horas de esta jornada de 30 de abril. Era una primera explosión que tuvo lugar alrededor de las 8 de la mañana, tiempo local, en Kabul, en la capital de Afganistán. Ahora, una segunda explosión se produjo cuando un atacante disfrazado de camarógrafo detonó explosivos en el lugar de la explosión inicial, en una zona de Kabul. Ahora, revisemos más informaciones sobre este tema. Precisamente vamos a ver cómo está reflejando la prensa internacional esta noticia que le daba la vuelta al mundo. Portal ruso Sputnik: 2 explosiones en Afganistán dejan numerosas víctimas mortales. Para el momento de esta publicación, al menos 29 personas habían muerto y unas 49 más resultaron heridas por la doble explosión que se producía en Kabul, y eso lo comunicaba el Ministerio de Sanidad de Afganistán. La primera ocurría en el área de Shahdarg, donde un suicida se hizo detonar una primera bomba en una motocicleta cerca de la sede de un departamento del Directorio Nacional de Seguridad de Kabul. La segunda explosión se produjo en la misma zona unos 20 minutos después, y entre las víctimas se encuentran periodistas y hasta el vicegobernador del estado de Beshut. Varias de las víctimas mortales también son niños. Revisemos otras informaciones que también publican otros periódicos. El Comercio de Perú: el sangriento atentado donde un terrorista se disfrazó de camarógrafo. Además, este medio de comunicación publica las fotos. Los ataques, lo decíamos, reiteramos, tuvieron lugar en la zona de Shahdarg, en el centro de la ciudad. Estamos hablando de Kabul, donde además de la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y numerosas embajadas extranjeras, está la sede del Servicio de Inteligencia del país. El primer suicida iba a bordo de una motocicleta, decía inicialmente la policía, mientras que el segundo atacante iba a pie y fingió ser uno de los muchos reporteros y camarógrafos que estaban llegando a esta zona. Una vez allí, se inmoló cuando estaba entre las personas que estaban en este lugar. El autoproclamado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por las 2 explosiones de este lunes, donde murieron decenas de personas. Prensa Latina, portal latinoamericano, vamos a ver cómo está titulando: Pakistán condena ataques terroristas en capital de Afganistán. Así las cosas, era como el gobierno pakistaní estaba condenando de forma enérgica estos 2 ataques suicidas que ocurrían en Kabul y que provocaron la muerte de decenas de personas y que hirieron a otras inocentes, señalaba un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Vamos a citar parte de esta carta. Confiamos en que la resolución del valiente pueblo afgano para derrotar al terrorismo no puede debilitarse con ataques tan cobardes, y era así como estaba condenando Pakistán esta arremetida terrorista. El periódico El País de España ha hecho eco de esta información. Además, ha sacado a relucir imágenes que dan cuenta de los daños causados en este ataque criminal, en este ataque terrorista en Afganistán. Son varias fotografías que está utilizando este medio de comunicación con leyenda. Además, una primera explosión que tenía lugar en las inmediaciones de la Oficina de Servicios de Inteligencia de Afganistán. Además, otra fotografía que está acompañada de otro texto. Ven ustedes cómo estaba el terror prácticamente sembrándose en esta zona en Kabul, cerca de donde hacen lugar varias oficinas de embajadas internacionales en Afganistán. En directo, Hisham Wanous, nuestro corresponsal en el Medio Oriente, tiene más informaciones. Montado en una motocicleta se inmoló en las cercanías del Departamento de los Servicios de Inteligencia de Kabul, de Afganistán, en Kabul, a las 8 de la mañana hora local de Afganistán, causando la muerte de 29 personas, dejando alrededor de 50 heridas.
En 20 minutos después de esta explosión, cuando las personas se congregaron para socorrer a los heridos y también los periodistas llegaron al lugar para cubrir el incidente, otro terrorista se inmoló con su cinturón explosivo en medio de esta congregación de personas y causó también incrementar el número de víctimas mortales e heridas en filas de estas personas en la capital de Afganistán. Este ataque o este atentado se produce una semana después de un atentado similar en un centro de registro electoral en Kabul que causó la muerte de 60 personas y también se produce en momentos que se toman a cabo los preparativos para los registros electorales para la celebración de las elecciones parlamentarias en Afganistán el próximo mes de octubre. Realmente las autoridades incrementaron las medidas de seguridad para impedir que ocurran semejantes ataques terroristas, pero no han logrado impedir esta escalada terrorista del llamado Estado Islámico contra la población civil en Afganistán y sus diferentes ciudades. Hay que destacar que el movimiento talibán desmintió cualquier vinculación con estos atentados y afirmó que hasta el momento opera de forma separada. En tiempo que fuentes de la policía aseguran que estos ataques lo que buscan es socavar este proceso electoral en Afganistán, pero afirman que no logran cumplir porque se incrementarán las medidas de seguridad para evitar mayores daños y mayores víctimas en filas de la población civil en Afganistán. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Ayer reporte de nuestro corresponsal en Oriente Medio, Hisham Wanu. Revisemos de inmediato cómo están reaccionando los usuarios en redes sociales sobre este tema. Avancemos. Reacciones en pantalla. Aparece una. Enrique Fernández, decenas de muertos en Kabul tras atentado. Entre las víctimas, varios periodistas. Pero no es París. Sigamos con la farándula en la TV Caca y ese es el calificativo que le está dando este usuario Enrique Fernández al tratamiento informativo, a esta información, a esta noticia. Quiero decir que ya le está dando la vuelta al mundo. Próxima reacción va a aparecer en pantalla. La tenemos. Bitter Caljandro. Hoy es un día oscuro para el periodismo. A ver, si hacemos memoria, 9 periodistas murieron en este ataque durante esta jornada sangrienta en Afganistán. Ahora bien, más reacciones. Usuarios en Facebook también están reaccionando frente a esta nueva arremetida terrorista. Ahmad Reshad Moshen, miren ustedes, publica una información que da cuenta de este suceso. Ahí estaban desplegándose las fuerzas de seguridad y en el texto, hoy despertamos con esto. Sigue sucediendo otra y otra vez. Shamek Hub, vamos a ver ya la reacción que está publicando también en Facebook. Una de las víctimas, ahí tendida en el piso. Y aquí estamos nosotros, maldiciendo, asegura Shamek Hub, por el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a la pausa. Precisamente los dejo para la pausa con material que tiene que ver con el antes y el después de una guerra. ¿Cómo le cambia la arremetida terrorista? ¿Cómo le cambia la agresión a miles de familias, a miles de civiles, a miles de personas que no tienen nada que ver, sobre todo a los niños que no tienen nada que ver con la guerra? ¿Cómo le cambia la vida agresiones internacionales en algunos de los casos? Vamos a ver imágenes destacadas y a la pausa. Granny. Hello. Have you done your homework? I do. Abdominal strike. Ready or not? Here it comes. Violent clashes with live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day, Mum. Airstrikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Go. Heavy fighting in Richmond. Where are we? Rebel forces advance. Daddy! Happy birthday to you.
valores. Yo estoy orgulloso de ser venezolano. En pantalla, imágenes de lo que ocurrió el reciente fin de semana hasta hace pocas horas en Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. A ver, vamos a hacer un poco de contexto. Una cita que se da en el emblemático Poliedro de Caracas. Allí ya cerraba hoy sus puertas al público en general la Expo Venezuela Potencia 2018 y hace algunas horas el presidente de la República, Nicolás Maduro, clausuraba ya oficialmente este evento que tuvo como objetivo fortalecer los 15 motores de la agenda económica bolivariana activada por el Ejecutivo Nacional con el objetivo de potenciar las distintas capacidades productivas y comerciales de la nación. Esta puesta en marcha de esta segunda edición de la Expo Venezuela Potencia tenía el trabajo de promocionar y proyectar a Venezuela de forma internacional para comenzar o para repotenciar la actividad productiva con miras a la exportación. Ahora, vamos a hacer el recorrido informativo con portales web. Vamos a comenzar con Prensa Latina, portal latinoamericano. Mire cómo estaba titulando: concluye Expo Venezuela Potencia 2018. Un evento ferial que mostró las posibilidades y también avances económicos de Venezuela durante el reciente fin de semana que concluía hoy en el emblemático Poliedro de Caracas, en la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Autoridades bolivarianas se pronunciaban por este tema, destacaban la importante labor que estaban desarrollando las empresas públicas y privadas que apuestan a la consolidación de la Venezuela Potencia frente a la guerra económica, y también las propias autoridades abogaban por crear un modelo de desarrollo productivo que genere valor agregado para el país, para Venezuela. Decían, de la mano con los sectores productivos, bien sean tanto públicos como privados, se deben unir para lograr la mayor producción para el pueblo venezolano. Vamos de inmediato, portales oficiales, portal del Ministerio para la Comunicación e Información de Venezuela. Vamos a ver cómo estaban titulando, lo ve en pantalla. Motor minero consolida 29 alianzas durante la Expo Venezuela Potencia 2018. En esta información dicen desde el propio Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico que el reciente fin de semana se firmaban 29 alianzas estratégicas con diferentes empresas, tanto nacionales como internacionales, como parte de las políticas para reimpulsar la actividad minera en Venezuela. Esto en el contexto, ya lo decíamos, de la Expo Venezuela Potencia 2018. Ahora, decían las autoridades mineras, con esta firma se hace una inversión de 180 millones de euros, en lo que representa un impulso importante dentro del motor minero. Una vez que estas alianzas se consoliden en la producción, habrá un ingreso, aseguran las autoridades venezolanas, de al menos 775 millones de euros al año para Venezuela por actividades primarias y conexas de la minería. Este texto también destaca que a partir de este reciente fin de semana se comenzaban a ejecutar las inspecciones, quiero decir, para desarrollar las alianzas que también tendrían financiamiento con la criptomoneda venezolana, con la primera criptomoneda venezolana, el Petro. También decía hace algunas horas el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que se hicieron negocios en Petros. Avanzamos, vamos a conocer algunas de las opiniones sobre este tema precisamente en la red social Twitter. FANCO, la segunda edición de la Expo Venezuela Potencia, un espacio para el fortalecimiento de proyectos productivos de emprendedores venezolanos con múltiples acuerdos y entrega de financiamientos. Una de las etiquetas que estaba posicionada en Venezuela durante este reciente fin de semana, Venezuela productiva y próspera. Avanzamos, próxima reacción, ya la voy a ver en pantalla. Elba Figueroa, la Expo Venezuela Potencia 2018, junto a iniciativas como el Petro y los CLAP, para la audiencia de América Latina en el mundo. Los CLAP son los comités locales de abastecimiento y producción que distribuye alimentos casa a casa para hacer frente así a la arremetida económica. Bueno, continúa el mensaje de Elba Figueroa. Y el ahorro en oro demuestran que nadie detendrá nuestra marcha hacia la independencia y prosperidad. La etiqueta con la que acompaña este mensaje, Venezuela productiva y próspera. Vamos a seguir hablando de Venezuela. Durante esta semana ya comienza nuevamente la segunda semana de la campaña electoral rumbo a los comicios, tanto presidenciales como de consejos legislativos, que se van a estar desarrollando este próximo 20 de mayo. Vamos de inmediato a revisar algunos de los mensajes que comparten estos 5 personajes, que son los 5 aspirantes
a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos, también está como aspirante a la reelección el actual presidente Nicolás Maduro Moros. Precisamente con él comenzamos ese recorrido por los portales digitales, lo que estaba trinando el presidente hace algunas horas. Llegó el día de defender la independencia nacional de una patria que está al servicio de su pueblo. Los llamo a todos a que este 20 de mayo con su voto abran el camino de la esperanza hacia un horizonte renovado. Y ahí el mensaje que está acompañando el presidente y candidato de material audiovisual. Otro candidato, Reinaldo Quijada. Vamos a ver qué era lo que estaba también promocionando a través de su cuenta oficial en Twitter. Él integra la tolda política Unidad Política Popular 89 y publicaba también un video. Venezuela, conozca las propuestas del candidato presidencial Reinaldo Quijada, y allí parte de la actividad que ha mantenido durante las últimas horas en esta red social. Allí indicaba que sus propuestas al país se basan en tres ideas: la ética, la política, y también decía que era la recuperación del aparato productivo de la República Bolivariana de Venezuela. Avancemos. Próxima publicación, el candidato Henry Falcón, que está respaldado por la oposición. Vamos a ver cómo estaba trinando. Inicia el primer encuentro nacional de voluntariado. Jóvenes, profesionales, trabajadores, ciudadanos comprometidos con la salvación de nuestro país. Y este 20M es la etiqueta a la que hace referencia para las próximas elecciones, que son el 20 de mayo. Luis Alejandro Ratti, un candidato independiente. Él manifiesta también a través de su cuenta personal en la red social Twitter. 30 de abril, la fecha de la jornada. Yo sí apoyo las propuestas económicas de Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza es un empresario venezolano ampliamente vinculado con la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para el país prefiero ser alimento que hambre, como dijo Nacho, y refiere a un cantante venezolano. ¡Viva Venezuela! Otro de los candidatos, Javier Bertucci, candidato de la Esperanza por el Cambio, expresa que uno de los motivos que le impulsa a seguir adelante es el recorrido a la tarima al que hace referencia. Y miren ustedes el mensaje en pantalla. Uno de los motivos que me impulsa a seguir adelante es este recorrido a la tarima. ¿Cuántos abrazos, cuántas muestras de sentimientos? Son besos, son lágrimas de gente que está esperanzada. Este recorrido para mí simboliza el inicio del cambio en cada estado de Venezuela. Así como los demás candidatos a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, este candidato se ha mantenido visitando varios estados durante los últimos días. Ya hoy, recordemos, comienza la segunda semana de campaña para la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. A otros temas. Durante esta jornada se conmemora el 43 aniversario de la independencia y liberación de Vietnam. El 30 de abril de 1975 cambió el rumbo de la historia para los vietnamitas. Ese día, los tanques de las Fuerzas Armadas Populares traspasaron los muros del Palacio Presidencial de Saigon, que actualmente es la ciudad de Ho Chi Minh, y en el lugar de la bandera enemiga, sus combatientes izaron allí las insignias victoriosas del gobierno revolucionario. Ahora, con este hecho histórico, triunfó Vietnam y se reunificó en una sola nación. Revisemos cómo lo está reseñando la prensa internacional. Comenzamos, prensa venezolana. Venezuela felicita al pueblo y gobierno de Vietnam en ocasión del 43º aniversario de su liberación. Allí muestra un comunicado, este medio de comunicación emitido por el gobierno venezolano. En el texto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y el pueblo venezolano, manifiestan sus más cálidas felicitaciones al gobierno y pueblo de la República Socialista de Vietnam en ocasión de la conmemoración del 43º aniversario de la liberación de Vietnam del Sur y reunificación de la patria de Ho Chi Minh. Bajo la mística fraternal hacia los pueblos del mundo que caracteriza a la doctrina emancipadora del libertador Simón Bolívar y el pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez, los venezolanos orgullosamente nos unimos a la celebración de la victoria de primavera de 1975, que dio paso a la reunificación territorial y a la creación de la hermana República Socialista de Vietnam. A partir de este importante logro, el país entró en un periodo de recuperación económica con una exitosa construcción del modelo socialista vietnamita, alternativo a la propuesta occidental de la democracia representativa de corte neoliberal, convirtiéndose en un baluarte de resistencia y en un ejemplo para las naciones libres del mundo y alcanzando altos niveles de desarrollo científico, tecnológico e importantes logros en materia social a través de un modelo propio.
Reacciones no se han hecho esperar. Revisemos de inmediato qué es lo que están publicando diferentes usuarios en la red social Twitter. Santi lanza: esta foto aterradora pertenece al Museo de la Guerra de Saigon y fue sacada en 1968. 50 años más tarde, vemos a los mismos invasores bombardeando despiadadamente en Siria frente a la pasividad de la comunidad internacional. No aprendemos más. Y ahí es como están publicando algunos de los usuarios en esta red social todo lo que concierne a esta conmemoración. Aquí termina nuestra conexión digital meridiana por esta jornada. A todos ustedes muchísimas gracias. Más noticias, telesurtv.net. Será hasta la próxima.